Vamos a seguir con esta serie de videos, con este tema de los 4 gigantes del alma, un libro que salió para el público en general, pero que los alcohólicos lo tomaron como propio, o lo tomaron como pues de gran ayuda para nuestra enfermedad, que es el alcoholismo, porque sabemos que el alcoholismo nada más es un síntoma, al igual que la drogadicción, la neurosis, que todo eso viene de pues ahora sí, de males más profundos, de pues situaciones que vive uno a veces de niño, que le quedan, se marca. Entonces vamos a seguir con el cuarto gigante, que es el deber. Muchos alcohólicos dicen que pues que este no estaba, que de dónde salió. Desgraciadamente hay mucha ignorancia, a veces no se lee. Entonces pues vamos a ver la última parte de los 4 gigantes del alma, que es el deber. Dice: ¿por qué el hombre entre todos los animales es el único capaz de contrariar sus impulsos vitales, proceder opuestamente a sus ganas inmediatas y sentir esa indefinible vivencia del arrepentimiento cuando procede desobedeciendo las severas consignas de su deber? Deber con mayúsculas. Podemos burlarnos de él, podemos esquivarlo y hasta asestarle mandobles feroces con nuestra ironía, nuestro ingenio o nuestro egoísmo. Mas si en un instante dado llegamos a caer prisioneros de su inflexible temperamento, ya solo viviremos para cumplirlo y obedecerle sumisamente, o para arrastrar su terrible sombra de remordimiento, capaz de llevarnos al suicidio o a la expiación, 1000 veces más dolorosa que los actos infligidos. ¿No? ¿Empieza bien? Ello sucede porque los anillos de su red están engarzados por la inmensa fuerza de la ley de la tradición o de la razón prevaleciente en el grupo del que formamos parte. Para comprender los orígenes del deber, nos ofrecerán datos de sumo interés, los textos religiosos, los mitos, las tradiciones y documentos más antiguos de la historia humana, porque el deber nace con la vida del hombre en comunidad. A los 4 o 5 años de edad, el niño traba contacto con las problemáticas de los denominados valores, bueno y malo. Bueno es lo que le sirve para satisfacer un deseo y proporcionarle un placer. Malo es que no le sirve o con su mera presencia provoca un displacer. El mismo objeto que al principio fue calificado de bueno será considerado ahora malo. Si el pequeñuelo recibe algún daño manipulándolo a decir bueno o malo, debería agregar para mí. Si un sistema de premios y castigos, de recompensas y sanciones, placeres y dolores, es imposible que surja en el ser humano de un modo tan espontáneo como su miedo, su cólera o su amor, la noción de lo prohibido y de lo obligado, cuya síntesis conceptual será la categoría del llamado deber moral. Los padres y educadores son los agentes que transmiten al año la noción del deber como necesidad imperativa o regla de comportamiento, más cómo y cuándo se engendró en el hombre la posibilidad de cumplir ciertas normas en ausencia de toda sanción exterior. No es lo mismo ser esclavo que hacer de esclavo.
o sentirse esclavo. No es lo mismo tampoco cumplir con consignas que ser sumiso o que sentirse obediente. Bueno, aquí lo voy a dejar tantito porque pues está bueno el tema. Como este tema está muy bueno para, la verdad, para pensar. Aquí nos habla de qué es el deber, quién lo formula, quién lo pone. Pues la sociedad a través de generaciones son los que nos imponen ese deber. Y como dice aquí, pues cuando nos atrapa entre sus redes, pues nos puede llegar a causar hasta el suicidio, nos puede llegar a hacer sentirnos bastante mal, debido al arrepentimiento, porque pues como aquí dice, la sociedad nos pone qué es bueno, qué es malo, y como dice aquí, que debería de ser qué es bueno y qué es malo para mí, no para todos. Lo que es bueno para mí, para ti puede ser malo, y viceversa, lo que es malo para ti, para mí puede ser bueno. Entonces, esto pues la sociedad nos lo va engendrando. Los padres, principalmente, como dice, ya al año te empiezan a dar tus manotazos, te empiezan a regañar, te ponen cara hosca. Yo lo he visto cuando un niño se porta mal, como que los padres como que... Y a mí me tocó todavía, de lo poquito que me acuerdo, muy poquito que me acuerdo, si hacía algo mal, así como que me ponían cara de, vas a ver, o sea, eso no está bien, eso está mal. Y a partir de ahí el ser humano pues va viendo qué es bueno o correctamente bueno, qué es lo correcto, qué es lo malo, qué es lo aceptado y lo no aceptado. Pero vamos a seguir. Dice, los niños y los jóvenes empezaron a pensar en que solamente podían vivir alegres si previamente habían contentado y satisfecho a aquellos de quienes dependían, padres, superiores, etc. Y por tanto hubieron de aprender a comportarse no de acuerdo con sus ganas y deseos, sino de acuerdo con normas, reglas, órdenes o consignas que en su integrada variedad eran designadas con el calificativo de deber. El grado de cumplimiento del deber y la estrechez de la conciencia ética depende mucho más del modo como los padres se comportan con los hijos que viceversa. Es factible que bajo la acción de múltiples motivos nos deshabituemos de tales rutinas y adquiramos nuevos modos de reacción ante esas situaciones. Así también es factible que en un momento dado se rompan las mallas de la red con que nos aprisiona un deber y deje de parecernos tal. Cuando alguien afirma, yo no obedezco otros deberes que los de mi propia conciencia, me señala. Cuando alguien afirma, yo no obedezco otros deberes que los que mi propia conciencia me señala, ignora o que está tratando de decir que algún aspecto los desobedeció, o bien está siguiendo lineajes de conducta inspiradas en ejemplos ajenos, aun cuando estos no sean los que admitimos como modélico en la moral. El deber se alimenta en primer término con la tendencia humana a seguir siempre un mismo camino y a jalonear. De etapas que han de ser seriada y rigurosamente cumplidas, pues de esa suerte se obvia el esfuerzo creador y se facilita la adaptación al medio y al encauce existencial. Aquí vemos que ese deber, pues muchas veces se nos inculca uno de los deberes que está censurado por la sociedad, pero que la misma hipócrita sociedad te inculca, es el de tener pues varias mujeres. O sea, el deber
social, religioso, como le quieras llamar, te incita a tener una pareja. Pero el deber de los hombres es tener varias mujeres, porque supuestamente entre más mujeres se tiene, demuestras más tu valor, demuestras más tu valía, demuestras que eres macho, que eres mejor hombre, que tú las puedes. Entonces aquí, como dice, pues depende mucho de la sociedad, depende mucho pues de los padres. El deber de las mujeres pues está definido por la sociedad, aunque la misma sociedad sea hipócrita en ese aspecto. La mujer debe ser sumisa, debe cargar con su cruz, debe de aguantar al marido, debe de ser una buena esposa, una buena madre. Y pues muchas veces es un deber que no se cumple. ¿Por qué? Pues por diferentes situaciones, por circunstancias de la vida. La mujer debe ser fiel. Fiel, oye, pues si el gargajo con patas que tengo al lado no me es fiel, ¿por qué yo voy a ser fiel? Y ese es un concepto que yo tengo. Es un deber que mi propia moral, que mi propio pensamiento me hace pensar así. O sea, para mí sería mi deber exponerlo. Para mí es un deber exponer y decir las cosas como yo creo que son, no como realmente son. Porque para empezar yo tengo un problema, soy psicótico y mi realidad difiere mucho de la realidad de los seres humanos normales. Lo que para mí es una cosa sencilla, para otros puede ser un pecado. Lo que para mí es pecado, pues para la gente normal pues puede ser bueno. Pero son cosas del deber. Y como vemos, pues está la doble moral. Pero bueno, vamos a seguir. Dice, el llamado sentimiento de justicia. No hay duda que el deber nos aprisiona y obliga en la medida que lo reputamos justo, más que en eso de creer que algo es justo, en que consiste ese sentimiento misterioso de equidad que nos lleva a veces no solamente a aceptar, sino a defender hechos o ideas que nos son particularmente adversos. ¿Por qué un delincuente que durante horas o años huyó de la policía se presenta un buen día espontáneamente a ella, considerando que es justo que lo metan a la cárcel? Si un bebé es privado de alcanzar cualquier objeto, al lograr contacto con él, muestra una conducta de triunfo y posesión, agarrándolo con mayor fuerza que la primeramente habría usado si no hubiera sido trabado en su inicial intento. Este fenómeno ilustra la llamada ley de la compensación o ley del contraste. El sentimiento de justicia no pasa de ser un fenómeno que ilustra en el plano afectivo esta misma ley general de las compensaciones, y que en este caso tiende al restablecimiento del equilibrio de acciones interpersonales que ha sido en cualquier lugar, instante y modo, por cualquier constelación de motivos, alterando de su curso habitual, desviándose en uno o en otro sentido. Ese sentimiento se revela en forma de malestar, provocando, por cuanto creemos, tuerce, altera o suprime un curso esperable de acontecimientos, suprimiendo así la tranquilidad de nuestra existencia común, creando primero sorpresa y luego tensión emocional. Esta se resolverá en alegría y nos predispondrá si hemos alcanzado algo deseado, o se resolverá en indignación y cólera si las consecuencias para nosotros o para todos aquellos que incluyamos en nuestra simpatía son temibles. En el primer caso, nuestro sentimiento de culpa nos inclina a beneficiar al agente productor de la satisfacción, es decir, a premiarlo, mientras que en la segunda alternativa nos induce a sancionarlo, haciéndolo así que sobre él recaiga el mismo efecto que produjo o desencadenó. Por desgracia, esta tendencia retributiva del sentimiento de equidad, compensación o justicia
es más notable en el polo negativo de venganza o retribución de males que en el positivo de gratitud y retribución de bienes. Esa diferencia mide precisamente el ámbito de nuestro egoísmo colectivo. Bueno, pues aquí ya me habla de justicia, y volvemos otra vez a, ahora sí, como el perrito mordiéndose la cola, dando vueltas pues sin objeto, sin motivo. ¿Por qué? Porque pues vamos a ver qué es justicia, qué es justo para mí, o qué considero yo justo y qué considera la sociedad justo o injusto. Como dice aquí, hay gente que pues ha matado, ha robado y huye de la justicia, y en un arranque del deber se presenta ante las autoridades él mismo y pues pide ser encarcelado. En una infidelidad se hace la infidelidad y pues se guarda, pero el deber de lo que te inculcaron que es bueno, que no debes mentir, que no, eso no está bien, te lleva a confesar el pecado. Entonces el deber pues es un gigante aparentemente sin trascendencia, pero es grande. Digo, no tan grande como el amor, pero pues obviamente, como dice aquí, a veces te premia y a veces pues te castiga. Y pues obviamente lo que se busca el ser humano por instintos pues es el placer, y lo dice aquí, cuando un niño quiere agarrar algo y se lo das, pues así como que lo agarra normal, así como que así. Pero si se lo prohíbes, sigue insistiendo, y cuando lo agarra con más fuerza y lo toma como un triunfo personal. Por eso se nos van quedando esos patrones del deber, se nos van quedando esos patrones de conducta, porque lo prohibido siempre va a ser más gratificante que lo que está permitido. Entonces, pues este gigante, el deber, pues yo lo veo de los paradigmas que nos da la sociedad, que alguien inventó, y pues para bien común, para un bienestar en comunidad, porque pues el hombre sabemos que el ser humano es un ser social, y depende muchas veces de lo que se dice la sociedad. Pero pues vamos a continuar. Dice: la tendencia autodestructiva. Las más antiguas cosmologías y los más primitivos credos religiosos han concebido la vida como resultado del eterno conflicto entre dos principios antitéticos: Dios, demonio, bien, mal. La vida del espíritu como resultante de una feroz lucha entre Eros, principio creador, fecundante, vital y amoroso, y Thanos, principio destructor, anulador, mortal y sádico agresivo. Existe en nosotros una fuerza que nos impulsa a vivir y otra que nos impulsa a las conductas automutiladoras. En esa tendencia, la que nos facilita la aceptación sumisa de construcciones aun cuando éstas sean injustificables y nos llevan a buscar responsabilidades, obligaciones y deberes que no nos han sido impuestos y que tratamos de justificar con nombres tales como la moda, la etiqueta, etc. Es bien cierto esto, ¿no? ¿Cuántas veces por moda pues hacemos cosas que los demás hacen? Ejemplo, ahora en Facebook todos ponen perfil restringido, y dices, pues perfil restringido porque a alguien se le ocurrió. Es que se hace más interesante que no sepa nada de mí. Yo no quiero que sepa nada de mí. Entonces, ¿para qué estás en una red social? Sea changos imitando a otros changos. No le veo caso. Pues, al final de cuentas dicen que el que nada teme, el que nada debe, nada teme. Que vean quién soy. Pues,
digo, pues no tiene nada de malo, y sin embargo nos empeñamos en demostrar que comemos, a dónde viajamos, qué hacemos, presumiendo relaciones que muchas veces nada más es fantasía. Entonces, como dice aquí, es pues la moda, la etiqueta, lo que debería de ser. Y como dice, pues tiene un principio, sea el Eros, el principio creador, lo que fecunda, lo vital y lo amoroso. Y está Thanos, ahora sí que el destructor. Recordemos que Thanos viene así como de muerte. Es un principio anulador, es mortal, es sádico y agresivo. Entonces, pues el deber aparentemente para mí, en mi punto personal, vendría siendo el segundo gigante después del amor, porque por la ira, sí, es un gigante grande, pero el deber se impone sobre la ira. ¿Por qué? Porque como decíamos hace rato, si yo cometo un asesinato, un robo X, pues fue por ira, pero luego el deber me dice, no, estás mal, ve y corrige. Pero bueno, vamos a seguir, porque está bueno lo que viene. Dice la llamada necesidad de aprobación. De un modo más o menos persistente y amplio, necesitamos saber que somos alguien, que valemos algo, que se nos estima. Es decir, que contamos para los demás desde muy pequeñitos. Cuando hemos realizado alguna acción difícil, hemos buscado a nuestro alrededor muestras de aprobación y elogio, demostrando con ello que nos interesaba causar un buen efecto en el pequeño mundillo interpersonal circundante. Luego, esa necesidad de aprobación, ese afán de prestigio, nos lleva a solidarizarnos, solidarizarnos con los grupos y entidades cuyo valor juzguemos destacarse en el panorama social por este o aquel motivo, y una vez membrados a estos grupos, trataremos de representarlos como si realmente fuéramos parte sustancial de los mismos. Entonces hablamos del honor, del club, gremio o asociación al que no podemos mancillar y hemos de defender cual si fuera el propio. El qué dirán, la censura de la opinión pública gravitan sobre una mayoría de los mortales, tan solo en la medida en que su íntima vanidad aspira a que los demás digan algo bueno de ellos, aunque no fuese totalmente exacto. Perdón. Y de aquí deriva el cumplir con los deberes públicos, es decir, cubrir las apariencias, haciendo de un modo visible esa aceptación de las normas de grupo que es condición precisa para merecer su aprobación, lo cual no impide que íntimamente se les critique, se les burle o cuando menos se les olvide, siempre que ello pueda hacerse impunemente, con sus recursos propios y con los prestados. El deber nos envuelve y estrangula desde todos los posibles ángulos, planos o enfoques de nuestra vida civilizada. Bueno, como dice aquí, la necesidad de aprobación. La verdad, cuánta gente infeliz hay o cuánta gente insatisfecha con su vida por esa necesidad de aprobación. Simplemente un matrimonio, si nada más decides juntarte sin casarte ni por lo civil ni por la iglesia, pues ya eres tachado, ya eres relegado. Y pues como dice aquí, el ser humano siempre necesita la necesidad de aprobación. ¿Cuántas veces se busca la aprobación de los padres siendo niños? Cuando haces algo, cuando dices tus primeras palabras, así como que los papás, bravo, cuando das tus primeros pasos. Yo lo veo porque pues los padres se sienten orgullosos y el niño ve y siente emotivamente pues que es un signo de aprobación. Pero cuántas veces la sociedad te relega, y esa misma sociedad que estábamos hablando, doble moral, que para unos es bueno y para otros es malo. Y como dice aquí,
pues ese afán de prestigio. Ya siempre te dicen, usted tiene que ser un ganador, debe ser alguien en la vida, estudie. Muchas veces tú no lo quieres hacer. Muchas veces, no por conformismo, dices, pues yo con lo que gano estoy a gusto, ¿por qué tengo que ser el número 1? Y ya en otro video se los había dicho, si yo quiero ser el número 3 o quiero ser el número 10, por mí que se partan la madre el que quiera ser el número 1, que se frieguen. Yo estoy a gusto con lo que es, y sin embargo te condenan por eso. Te dicen, usted es una persona fracasada, usted es un mediocre, es un conformista. No, no es así. Cada quien debe de ver su vida y llevar su vida como uno siente que debe ser, o como mi deber me exige que yo sea. Entonces, es un gigante poderoso. Pero pues como dijo, el amor pues lo sobrepasa, porque por amor hacia ti mismo te vale la sociedad. Si tú estás a gusto con tu pareja, como decía en el ejemplo, si no te casas, si tú vives bien, eres feliz, que digan misa a los demás. Desgraciadamente, pues somos animales sociales. Y digo animales porque pues el ser humano también es un animal. Que se considere pensante, entre comillas, es muy diferente. Que se considere que tiene conciencia, pues también es entre comillas, porque como estamos viendo aquí en el deber, pues hay muchas variantes, muchas ramificaciones. Pero pues vamos a seguir porque viene algo bueno, el remordimiento. Dice, estudio especial del remordimiento. ¿Qué es el remordimiento? En primer lugar, digamos, el remordimiento no ha de confundirse con la llamada conciencia de culpa, ni con la pena derivada de un daño cometido, ni tampoco con la angustia provocada por la expectación del castigo o con la rabia remanente tras la infracción. Un error es el de creer que el remordimiento es consubstancial del arrepentimiento. Lo que caracteriza y define el remordimiento es el retorno periódico e ineluctable en forma compulsiva y obsesiva de las escenas y los pensamientos relacionados con la situación moral que parecía haber sido liquidada y que ahora se presenta con todo su vigor problemático, descubriéndose otras posibles y más satisfactorias soluciones de la misma y creándose un terrible sufrimiento, porque a medida que se ven con mayor claridad las fallas de conducta realizadas, se percibe también con mayor nitidez la imposibilidad de rectificarlas. Un sujeto fatalista podía advertir que cometió graves errores o se comportó perversamente en tal o cual situación vital, sin que ello lo hiciese sufrir. Sufre, empero, quien quiere comportarse en el pasado de acuerdo con sus ganas actuales, que tiene así una tendencia que se aboca en un callejón sin salida por corresponder a un deseo retardado, a unas ganas que emergen demasiado lejos del momento en que hubieran podido satisfacerse. Esta aclaración es esencial para deshacer un equívoco también corriente, el de creer que solamente nos remueven las malas acciones cometidas, cuando la verdad es que tanto como ellas nos pueden remorder las buenas que cometimos y que ahora no queríamos haber hecho, y las malas que no hicimos, pero que ahora queríamos haber podido hacer. Perdón. El remordimiento es indiferente respecto al significado ético de su objeto, pero es, en cambio, siempre positivo respecto al afán de cambiar lo que ya no puede cambiarse, originándose así un malestar, angustia por remordimiento. Si se hicieran estadísticas, veríamos que se inician más remordimientos por las ocasiones de obtener placer perdidas que por las ocasiones de engendrar dolor aprovechadas. Mas los primeros remordimientos acostumbran a extinguirse por la facilidad
de hallar su descarga en actos sustitutivos equivalentes. Siempre es posible hacer algo que no se hizo, o por lo menos algo muy semejante a lo que no se hizo. En cambio, los segundos remordimientos, alimentados por la presión de la llamada opinión pública, solamente pueden descargarse en parte, creando otros daños, tales como expiación física o mental. Mas es difícil que se halle el modo de anular lo que se hizo, ya que, como afirma el viejo refrán, lo hecho, hecho está. De aquí que podamos ahora comprender que cuando el deber se apodere del remordimiento y lo use para su venganza, logre obtener de él su máxima eficacia venenosa. Bueno, aquí ya me habla de ese remordimiento, me habla de las buenas acciones que cometimos y que ahora no quisiéramos hacer, y las malas que hicimos, pero que ahora queríamos haber podido hacer. Y eso es cierto. ¿Cuántas veces te da remordimiento en no haber hecho una cosa mala? Y te arrepientes en el día de hoy. Dices, y si le hubiera hecho caso a esa muchacha, o le hubiera hecho caso a ese muchacho. Y pues bien decía Joaquín Sabina, o dice Joaquín Sabina, no hay peor remordimiento que el haber deseado lo que nunca pasó. O sea, haces cosas buenas y el día de hoy dices, pues, ¿por qué lo hice? Y haces cosas malas y el día de hoy también dices, ¿por qué las hice? Y pasa al revés. O sea, ¿cuántas cosas malas quisiste hacer y no las hiciste? ¿Y cuántas cosas buenas pudiste haber hecho y no las hiciste y ahora te provoca ese removimiento? Pero como dice aquí, pues son pensamientos pues, que vienen ya tardíamente. Como dice, pues son placeres que pues no pudiste obtener y que las puedes hacer el día de hoy. Yo por decir el día de hoy, pues puedo, digo, ya no las hago, pero yo en mis tiempos fui muy tremendo. Sin embargo, el día de hoy no me da ese remordimiento de, ay, pues dañé. No, pues ya dañaste, ya qué puedes hacer. Si hay remordimiento a veces de mi vida, de decir, tú pudiste haber hecho cosas buenas, pudiste ser otra persona, de un niño tierno, delicado, pues sano, te convertiste pues en cosas que no debiste haber hecho. Y muchas veces eso me provoca resentimiento conmigo mismo por el remordimiento de no haber hecho, o de no haber, como dice aquí, el deber de haber hecho lo correcto. Pero bueno, dice, vamos a ver las formas del deber. Dice el deber de obediencia. El llamado acto de obediencia es un acto de sumisión a ajenas voluntades que no serán quizás más poderosas que las nuestras, mas que tienen a su servicio recursos de fuerzas de los que nosotros carecemos. Esta obediencia ha de mostrarse en la doble vertiente de las acciones y de las inhibiciones. Hemos de hacer lo que nos mandan y dejar de hacer lo que nos prohíben, con entera prescindencia de que si nos gusta o no, de si nos parece bueno o no, por la simple y válida razón de que es mandado o prohibido por aquellos a quienes debemos obedecer. Bueno, el deber de obediencia es una forma de, exactamente como dice aquí, o sea, si te lo prohíben, pues no lo puedes hacer, y si te lo consienten, pues lo puedes hacer. Pero bueno, vamos a seguir. Dice el deber profesional. Es algo más que un simple deber de trabajo. Es la forzada imposición de un código moral relacionado con los fines y los modos de ese trabajo. Ahora bien, tomemos al pie de la letra tales deberes profesionales,
podíamos llegar al extremo de entrar en inconciliable conflicto con el resto de los deberes sociales, familiares, religiosos, patrióticos, etc. Perdón. Y de hecho, así sucede en la multitud de ocasiones. La fuerza constructiva de las tentaculares redes de este gigante es tal que a veces, asfixiado y anulado su prisión, traba lucha entre sí misma a propender e interpenetrarse contra asfixia y creando, por así decirlo, áreas de vacío o negatividad imposibles de comandar humanamente. Por ello, en la práctica, ocurre que el deber se queda a deber, es decir, se sobrepasa y trasciende en su propio débito. La responsabilidad tremenda de no hallarse a la altura de la confianza depositada en nuestra tarea por aquellos que van a servirse de sus resultados es una de las múltiples formas con que nos constriñe el deber profesional. Algo más hondo, la duda acerca de la eficacia genérica de la profesión en sí misma, duda tan grave que según estadísticas de diversos centros vocacionales, una mayoría de profesionales no quiere que sus hijos sigan la misma ruta que ellos y tratan de inclinarlos hacia otros trabajos. ¿Cuántas veces entra en conflicto la llamada moral profesional con la moral humana? Otra fuente de preocupaciones y tortura mental para quien siente su deber profesional de un modo escrupuloso es la necesidad constante de poner un precio a su trabajo. ¿Cuánto vale en términos de dinero? Algo hecho con vibración de todos los resortes individuales, algo que viene a ser no solamente nuestra obra, sino una parte de nuestra vida y de nuestro ser. Es difícil de aquilatar con justicia. Bueno, pues como dice aquí, el deber profesional, lo que la mayoría de la humanidad pues padece día a día. Tiene el deber de llegar temprano, tiene el deber de comportarse de cierta manera, aunque a él no le guste, aunque él crea que no es correcto. ¿Cuántas veces te obligan a trabajar horas extras? Porque es un deber, porque así lo exige la empresa. Cuando las leyes te dicen pues, que tu deber es nada más 8 horas y tan tan. Y sin embargo, ¿cuántas empresas, cuántos patrones te hostigan todavía en tu vida personal? Con tu familia te llaman, pues te molestan. Y pues también viene la parte de, pues ahora sí, de los padres, ¿no? ¿Cuántos padres no quieren que sus hijos sigan el trabajo que ellos tuvieron? Un ejemplo, los luchadores, muchos no quieren que sus hijos sigan los pasos de la lucha. ¿Por qué? Pues porque es un camino tortuoso. ¿Cuántos padres no quieren que sus hijos sigan el mismo oficio, aunque al hijo le guste, aunque al hijo le agrade, aunque al hijo le llene? Dicen, no, es que por ahí no es la cosa. Entonces, está como dice aquí, el conflicto entre lo que debe y lo que no debe de ser. Pero pues, como vemos, es un gigante, pues que sí está presente y que sí está ahí moliendo el deber a través de lo que se nos inculcó. Pero ahora vamos a ver algo pues que es tema de debate, tema de controversia, que es el deber sexual. Dice, 3 son los factores fundamentales responsables de que los dispositivos funcionales más excelsos, destinados a asegurar la pervivencia del ser humano en el planeta, se conviertan en fuente de tortura y sufrimiento para él. En primer lugar, la herencia del tabú sexual, impuesto por los evangelios, desprecio a la carne y a la mujer. Se ve en el instinto sexual una fuente de pecados, en vez de considerarlo como un manantial de vida, aunque el Padre hubiese formulado el famoso crecer y multiplicaos. En segundo lugar, la organización
político-jurídica de la sociedad que solamente autoriza el uso de la función sexual mediante el previo cumplimiento del acta matrimonial, que implica a su vez la posesión de recursos económicos y derechos civiles alcanzados apenas por una minoría de quienes sienten la necesidad de ese uso. Y en tercer lugar, la combinación de las dos, religiosa y económica, que nos obliga a satisfacer el impulso sexual con el mismo cónyuge toda la vida, aun cuando se torne este indiferente, repulsivo o intolerable. Es así como se encadena la raíz fisiológica del amor y se engendra una disociación entre los deseos y los deberes sexuales, disociación que lleva a una mayoría del género humano civilizado al sufrimiento y la pena, tanto si se resuelve seguir la senda del abstencionismo como si se lanza por el camino de la hipócrita o descarada poligamia. Los sufrimientos impuestos por el deber sexual, aún en nuestros días, no derivan solamente de las limitaciones y las trabas con que lucha la satisfacción sexual normal, sino del hecho de que cada día aumenta el número de personas que adquieren desviaciones de su afán sexual y resultan incapaces llegado el momento en que les sería tolerado de lograr aquella satisfacción. El hombre y la mujer modernos viven en constante frustración de sus deseos sexuales más violentos, con la única excepción de tan escasos y felices pares o parejas que éstas sirven para confirmar la regla. Bueno, está muy interesante este tema del deber sexual, que es impuesto por la religión, donde pues, se dice que nada más es el sexo es para procrear y que es pecado sentir placer. Y aquí es donde, como dice pues está también la sociedad, o como dice político-jurídica, de los derechos y obligaciones que se tienen pues en la sociedad, donde te aceptan nada más por un acta matrimonial, por presentarte ante un altar, por presentarte ante un cura, ante un pastor, pues ahora sí, ante alguien que valide el matrimonio. Y pues a veces nos damos cuenta cuántas veces para una mujer pues el acto sexual pues es insatisfactorio, lo mismo que para un hombre. ¿Por qué? Pues precisamente porque a veces el hombre busca explayar, busca hacer sus fantasías con su pareja, pero la pareja a veces trae esos traumas sociales de es que yo no puedo sentir placer, es que eso es malo, eso no está bien visto, eso no. Y pues muchas veces también la mujer es una tortura tener relaciones. ¿Por qué? Pues porque no termina, porque queda insatisfecha, porque se le impuso ese deber sexual de cumplir. Entonces, está bueno este tema. Estoy viendo que este gigante está crítico, está muy presente en la vida del ser humano. Pero pues vamos a seguir, dice: el deber de discriminar y cumplir el deber, el miedo al miedo, la ira de la ira y el amor al amor. Son en efecto estados anímicos que producen menor conmoción y sufrimiento que del deber al deber. ¿Qué debo hacer?, se pregunta angustiado el yo, en casi cada instante sin poder contestarse debidamente, porque las rutas de posible acción son múltiples y cada una puede obedecer a diversas consignas conflictivas. A veces resulta más penosa la búsqueda del deber que su cumplimiento, y a veces hace sufrir más la idea de haberse equivocado en la interpretación que haber fallado en la adopción de una ley. Por esto son legión los seres humanos
que deambulan en busca de consejo, de guía y de orientación ética, para así zafarse de la molestia de afrontar por sí mismos sus responsabilidades. Mas aquellos cínicos, engreídos o desalmados que pretenden vivir contra la sociedad, imponiendo en ella la anarquía de la selva primitiva, tampoco de ver libres más que en la medida que carezcan de inteligencia y de capacidad introspectiva, pues se adjudican el deber de hacer lo que les viene en gana. Y esta nueva forma de esclavizarse a lo más bajo de sí mismos les impone no solo constantes preocupaciones para escoger entre sus ganas, sino para hallar los medios de satisfacerlas y de poder seguir obedeciéndolas, en lucha contra la creciente presión contraria de su ambiente. Bueno, decía Freud, como le quieras decir. Bueno, se pronuncia Freud según los cánones de la lengua. Decía que se enfocaba mucho en lo sexual porque había una represión sexual. El día de hoy pues ya vemos que hay más amplitud, más libertad, ya no se condena, ya no se discrimina, porque hasta eso antes se discriminaba porque era un deber, se consideraba impropio, como dice aquí, pues es el miedo al miedo, la ira de la ira y el amor al amor, pero pues es más grande, pienso yo, que el deber al deber, que es bueno, que es malo, como estamos, pues es redundante este tema, pero pues a veces es penosa, como dice aquí, la búsqueda del deber. ¿Cuántas veces buscamos consejo en otras personas, en amigos, en sacerdotes, en pastores, los alcohólicos, en los padrinos, porque queremos no llevar la carga solo? Porque en cierta manera, si nos equivocamos, pues decimos, pues es que me dieron un mal consejo. Y se da. Yo recuerdo aquellos padres de antes, donde pues a la mujer le decían es tu cruz, y en donde te condenaba a ti por tener una aventura con otra mujer. Entonces, como dice aquí, pues se busca compartir la responsabilidad y no llevar la carga uno solo. Pero pues también me habla aquí de esas personas anarquistas, de esos salvajes que hacen lo que les viene en gana, lo que su deber les impone, o sea, la ley de la selva. Total, me hacen daño, me hacen enojar, pues los puedo matar, porque ese es mi deber. Es mi deber enojarme, es mi deber contestar. Es mi deber amar o no amar a quien yo quiera. Es mi deber abusar de las personas y pues no debe ser así. Pero ahora vamos a ver los pros y contras del deber. ¿Cuál es la real misión del deber? El deber sería el regulador que permite una adecuada distribución de las libertades individuales en beneficio de la colectividad humana que lo postula y adopta. Así, concebido el deber, adquiere una significación benéfica y se nos presenta bajo una faz lógica y simpática, justa y razonable, porque tratamos de huir ante él de rebelarnos o de engañarle astutamente, porque quienes han dictado las normas del deber y se obstinan en hacernoslas cumplir, han ignorado casi siempre cuáles eran los límites y las posibilidades de nuestro ser y nos han pedido siempre más de lo que naturalmente podíamos llegar a cumplir. Han creído que era útil exagerar las obligaciones para contrabalancear la puesta acción de nuestras primarias devociones, y al orbitar y acrecentar artificialmente ese deber, lo han dirigido contra el hombre a quien iban a servir. El auténtico deber del hombre sería comportarse en cada instante del modo como produjese el mayor bien al mayor número de sus semejantes. ¿Cuál es ese bien? El supremo bien. ¿Cuál es ese supremo bien? Aquí empiezan las discusiones. Para unos
Para unos la bondad, para otros es la belleza, para otros la justicia, para otros la utilidad, para vernos la vida misma. Su fórmula vive y ayuda a vivir. En suma, hay divergencias notables entre los grandes filósofos y el llamado problema de los valores. Está lejos de ser resuelto, aunque en su actual mayoría retornan a un punto admitiendo que el supremo bien es el amor. Deambular por el mundo es una actitud amorosa, procurando crear alegrías y fomentar modestamente un espíritu de simpatía, fraternidad y de perfección. Sería entonces nuestro auténtico deber, mas ello equivale a invertir totalmente los términos en que se haya hoy planteada la ecuación moral. En vez de querer hacernos amar al deber, habría de proclamar el deber de amar a todo lo existente. Junto al derecho de cumplir con nuestros deberes, se alza el deber de cumplir nuestros derechos y se cierra el círculo de nuestras libertades alrededor de una zona de tolerancia neutra e indiferente que representa lo que podríamos denominar nuestra vida íntima, a modo de recinto intrapsíquico limitado por nuestra propia piel. Bueno, pues aquí ya me está hablando de cuál es la misión del deber. Como dice aquí, quienes impusieron las reglas, las normas de la sociedad, pues siempre se nos ha pedido que vayamos más allá de nuestros deseos personales, de nuestra libido, de nuestra ser primitivo. Entonces, pues aquí pues, nos ponen en la contradicción, nos ponen entre, ahora sí, el conflicto emocional interno. Pero vamos a ver el futuro del deber. Dice: la conquista de la paz, de la felicidad y de la libertad humana se hace con lentitud y alternativas, pero avanza en la historia. Los miedos, los resentimientos, las frustraciones y los disgustos de mucha gente serán disminuidos en la medida en que la psicología penetre en ellas y adquiera una visión más objetiva y serena de lo que son, de lo que pueden llegar a ser y de cómo han de proceder, para esculpir en su bloque temperamental el mejor carácter lograble con los recursos que tengan a su disposición. Cuando de un modo racional y amoroso se llega a una planificación de la vida en forma tal que se obtenga un buen rendimiento de nuestras posibilidades en función de las circunstancias actuantes sobre ellas, desaparecen en gran parte las angustias del miedo, los zarpazos del rencor y las imposiciones avasalladoras del amor, desarrollándose la actividad del yo en forma armónica y serena. Entonces, apenas si hay distinción entre el trabajo y el juego, entre el deber y el placer, entre la pasión y la razón, porque la razón es sentida como pasión y esta a su vez es percibida racionalmente. Las coordenadas de la vida mental convergen sin mayor esfuerzo hacia una síntesis dúctil, fluida, ágil y eficientemente sana. Y nos comportamos correctamente, no porque debamos hacerlo así, ni porque esperemos con ello el buen rédito celeste o la aprobación social, o satisfacer una íntima vanidad, o seguir la línea marcada por nuestros superiores, sino pura y simplemente porque es correcta. Esa correcta conducta surge espontáneamente, sin sacrificio ni esfuerzo, como resultado de un previo planteamiento correcto de nuestros fines y medios vitales. ¿Cuánto se tardará en lograr lo que la absoluta mayoría de los habitantes de nuestro planeta alcance ese nivel de maduración mental que acabamos de mencionar? No lo sabemos, y es posible que sea aún más de lo que se tardó en conseguir su nivel actual, pero a no dudar, llegará algún día el superhombre. Así como llegó el hombre y el superhombre no negará su origen animal, ni seguirá empecinado en aparentar lo que no es, pero sabrá reducir las distancias entre sus ensueños ideales y sus realizaciones prácticas. Ese día del dicho al hecho ya no va un gran trecho.
de lo prometido a lo cumplido, apenas medirá distancia axiológica. La coacción del grupo será imperceptible. La competición se habrá transformado en cooperación. No habrá lucha para la vida, sino emulación en la vida. No se aspirará a ser rico ni famoso, ni poderoso, ni genial, ni santo. Se aspirará a hacer de la propia vida una obra armónica que por serlo será justa y bella, en relación con la gran vida universal, de la que nosotros somos apenas instantáneos e ínfimos momentos. Mientras ese día no llegue y hayamos de bregar no solamente con nuestros gigantes, sino contra los del prójimo. Dos advertencias me parecen buenas para seguir adelante, o por lo menos no retroceder. Cuando nos declaramos definitivamente satisfechos, empieza nuestra declinación. Cuando tratamos de retener una satisfacción, un bien que se desvanece por ley natural, empieza nuestra degradación. Y para quien después de leer estas páginas todavía se preocupa de saber qué es lo bueno y lo que debe hacerse, les recordamos la aguda afirmación de Whitman: lo que usa la persona más perfecta es definitivamente justo. Bueno, pues como dice aquí, el deber simplemente por el hecho de amar lo que se hay. Y pues me dice que el futuro del deber pues es conquistar la paz y la felicidad, cada quien como individuo, sin afectar, como dice aquí, a las demás personas. Llevar una vida pues de acorde con lo establecido, dejando de lado los deseos personales, dejando de lado los pensamientos primitivos y mejorar como seres humanos, cómo debemos ser y no cómo nos dicta nuestra moral o cómo fuimos actuar o cómo fuimos criados, porque digamos un ladrón que fue criado por ladrones, para él robar no es malo y para nosotros sí. Entonces debemos de ver que el deber pues va a llegar un día en que el hombre esté de acuerdo entre sus instintos y su lógica moral, entre lo que es justo para la sociedad, porque pues tomamos en cuenta que si no existirían reglas, pues esto sería un relajo, cada quien haría lo que pues quiere, y pues eso llevaría a muchos conflictos, a muchos enfrentamientos, a muchas controversias. Pero pues mientras no llegue ese momento, pues hay que amar lo que se tiene, hay que vivir de acuerdo a lo que uno crea, a lo que uno piense, pero dentro de una medida razonable. No puedo andar por el mundo haciendo lo que a mí se me pega la gana, porque pues va a afectar a otras personas. Aquí me dicen que debo de respetar y debo de hacer que me respeten de una manera coherente, sin agresión y obviamente pues sin controversia. Dice aquí que pues ese día, mientras llega, pues debemos de luchar con nuestros gigantes y luchar con los gigantes de los demás, porque pues así es, siempre va a haber una pugna entre mi pensamiento y el pensamiento de otros. Entonces, pues como vemos, es un tema muy bueno, por eso se usó para los alcohólicos, aunque muchos digan que el deber, pues estoy viendo que el deber es un gigante, pues para mí el segundo gigante más grande después del amor. Y pues como dice aquí, debemos de encauzar esos gigantes y de estar luchando contra ellos. ¿Para qué? Pues para tener una sobriedad pues justa, equilibrada, de saber qué es bueno y qué es malo. Entonces, pues aquí termina este tema de los 4 gigantes del alma. Próximamente pues va a haber más temas AA. Por ahí creo que
me gustaría tratar la razón por la cual fuiste escogido, porque muchas veces eso se presta. Es que la enfermedad crece. La enfermedad no es nada más dejar de tomar. La enfermedad sigue creciendo al igual que un cáncer, porque está todo acá en las emociones. Que bueno fuera nada más dejar de tomar y pues ya me compuse, ya estoy bien, pero pues no, sigo siendo una persona neurótica, sigo siendo una persona intransigente, sigo actuando muchas veces por impulso y pues debo de seguir luchando contra esos gigantes. Por lo pronto, pues aquí termina el tema. Espero les haya servido de utilidad, les dé que pensar y pues obviamente pues por aquí nos seguimos viendo. Por lo pronto, pues una vez más, pásensela bien, que estén todos tranquilos, cuídense, encomiéndense en quien crean, vivan de una manera feliz, tranquila, que sea buena para ustedes, pero sin afectar a los demás. Decía por ahí Benito Juárez, creo que fue el que dijo: el respeto al derecho ajeno es la paz, y pues sí, así debe de ser. Como decimos en Alcohólicos, vive y deja vivir. Por lo pronto me despido, tengan bonito día ya, que ya son la una vamos a ser las 2, entonces pásensela bien, diviértanse sanamente y pues por aquí seguimos. Gracias, que estén bien.